Egunon sail ofizialeko Casanova Variations filmaren prentsaurrekoa egingo dugu orain. Buenos días, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de sección oficial Casanova Variations. Por tanto, los fotógrafos, por favor, vayan retirándose. Vayan retirándose los fotógrafos, por favor. Para ello tenemos a su director, productores, actores, actrices, director musical, es decir, tenemos a una buena parte del elenco de la película que lo que están deseando ya es escuchar su primera pregunta. La primera pregunta, por favor, ahí en el centro, acaban de levantar la mano. Sí, ahí mismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Quería preguntar a John Malkovich qué le interesó más del proyecto de esta película, si las formas, si el personaje de Casanova, metacine, metateatro, meta John Malkovich. Gracias. Martin y Mikel y yo habíamos trabajado con anterioridad en una ópera que fue una experiencia que todos disfrutamos muchísimo, creo yo. Y a través de esta experiencia, pues decidimos realizar un segundo proyecto juntos, originalmente, evidentemente, solamente como obra teatral. Pero la idea de hacer algo acerca del personaje de Casanova no era una idea mía, sino de Mikel, mejor dicho. Entonces, la película surgió dado que Paulo Branco vio la ópera cuando interpretábamos en Versalles, y la película evolucionó después de que Pablo hubiera visto, digamos, mejor dicho, la ópera allí. Buenos días. Quería preguntar a John Malkovich si tuvo en cuenta el papel que no olvidamos de Donald Sutherland como Casanova. Y también quería preguntarle, en la película se habla sobre la privacidad, ¿no? Ese juego que mezcla vida y teatro. ¿Usted hasta dónde cree que el público tiene que saber de un actor? ¿Tiene que saberlo todo? O como en las épocas de Greta Garbo, pues tiene que haber un poco de misterio también alrededor de la figura del actor. Nunca vi el Casanova de Fellini. Me gusta a Donald Sutherland muchísimo, y de hecho anoche, hablando con Willem Dafoe, después de un par de años con esta obra, realmente no podía seguir viajando todo el tiempo. Así que intentaba reunir un grupo de actores que podrían hacerlo y les gustaría hacerlo o rodar esta película, y una de las personas en las que pensé fue Donald Sutherland, que me parece un actor maravilloso, y otro también era Antonio Banderas, que casualidad le he visto esta mañana. Pero probablemente, en cierto modo, ellos tenían... Willem ya estaba haciendo dos obras de teatro con Robert Wilson, por tanto no era posible que él lo hiciera, y muchos otros actores ya tenían reservas y se habían comprometido ya durante año y medio, o ya estaban de viaje o estaban viajando y no podían hacerlo. En cuanto a la pregunta de la privacidad, no existe la privacidad. A cierto nivel, pero a otro nivel, vivo en mi propio mundo privado y nadie realmente puede hacer nada acerca de esto, aunque lo han intentado. Buenos días. Tengo una pregunta para
Michael y el señor Malkovich. Como director y como intérprete, me gustaría saber si prestas importancia a lo que dicen los críticos. Es decir, si te preocupa acerca de la película o te da igual. Gracias. Si me permites, es muy importante lo que dicen los críticos, porque son la ayuda nuestra para alcanzar al público. Y una película como esta, todo el mundo tiene que entender qué tipo de película podría ser, así que les necesitamos muchísimos y les tenemos mucho miedo. Y por otra parte, esperemos que la película sea lo suficientemente potente o fuerte para que alcance vuestros corazones y a través de vuestros corazones como críticos a los corazones del público. Yo no me preocupa demasiado, pero bueno, ese no es mi trabajo. No tengo que venir a ver 40 películas y decir algo acerca de cada una de ellas. Y si tuviera que hacerlo, seguro que sería muy malo haciéndolo. Así que no me preocupa demasiado porque no me preocupan las cosas que yo no puedo controlar. Buenos días. Yo esta obra la vi cuando la estrenó usted en el Festival Internacional de Santander, como teatro, naturalmente, y me gustaría saber dos cosas y hacer dos preguntas, una al director y otra a Malkovich. Malkovich, desde Las amistades peligrosas, parece que hay una especie de fijación con los personajes donjuanescos, de Casanova, etcétera, etcétera, y me gustaría saber si es para destrozar el personaje, para destrozar, vamos, el mito, o para defenderlo. Y esa es mi pregunta. Y al director, me ha llamado la atención ese distanciamiento que en teatro se dice que es de Bertolt Brecht, de estar contando la historia de la propia ópera, de la adaptación, y romper el ritmo con ese personaje. Por ejemplo, ahora me acuerdo de la chica médico que va a asistir al protagonista. ¿Por qué esa postura? En cuanto a la estructura de la película, bueno, tal y que estábamos 4 años con 2 obras de teatro en todo el mundo, tenía el gran deseo de combinar lo que experimentábamos todo alrededor de la obra. Inventamos, digamos, otra línea acerca de un hombre legendario, ¿no? Una leyenda y una persona pública, porque Casanova era en el siglo XVIII era muy famoso, pero nadie era famoso porque, bueno, escapó de la cárcel en Venecia, pero nadie sabe por qué. Pero tenía este gran legado y a través del nombre se convirtió en una leyenda, hasta para aquellas personas que no tienen ni idea de quién era realmente. Casanova es Casanova. Pero intentamos explicar que esto es lo que sucede, el mito, el legado, la idea pública, que no tiene nada que ver con él como persona. También le sucedió a Casanova. Intentamos introducir la invención de mostrar una obra de teatro y luego mostrar una historia, una película de época histórica y mostrando la parte de atrás del escenario. Intentamos seguir la historia de Casanova en distintas capas, transportada hacia el presente. Por eso lo rompimos un poco. Y el ritmo no existe en la película, no rompió el ritmo de la obra de teatro, sino que añadió algo y hacía que fuera mucho más complejo todo. Quizás probablemente más interesante también. La primera parte de la pregunta, no estoy totalmente convencido que la haya entendido perfectamente, pero creo que por lo menos cuando yo interpreto un papel, interpreto lo que tengo delante de mí. Y si el personaje
es alguien que quiere ser seductor, o le gusta ser seductor, o tiene que intentar ser seductor, y eso es lo que hago. Pero si no, pues no lo hago. Yo creo Casanova y Valmont, y también Lord Rochester, también interpreté el famoso libertino inglés. Yo no les encuentro muy seductores porque son tan trágicos en general, pero algunas personas sí les ven como muy seductores, no sé. Un momento, primero ahí a la derecha. Adelante. Esta es una pregunta para el director, acá, aquí, para el director de la película. Ya hace algunos años, la figura real de John Malkovich hizo que un guión se meta en los supuestos laberintos de su mente. Usted ahora rompe tiempo, espacio y mezcla la figura real de John Malkovich con una ópera. ¿Cuál es el poder de atracción que ejerce la figura real de John Malkovich para modificar toda una historia hacia el director? Y el señor John Malkovich, apelando a su humildad, ¿qué cree usted, qué poder, qué hechizo ejerce en estos guionistas y directores para que usted real, John Malkovich, se meta en una historia que no le pertenece? Bueno, mi sentimiento acerca de cualquier persona es que puede que tengan talento y puede que tengan muchísimo talento. El hecho de que no se les conoce no significa nada para mí. Toda mi vida he trabajado con personas que eran desconocidas, pero yo pensaba que tenían talento. La película que yo dirigí, Dancer Upstairs, bueno, tardé 8 años el poder rodarla, porque todo el mundo me seguía diciendo, ¿quién es Javier Bardem? ¿Y por qué quieres que Javier Bardem forme parte de tu película? Así es la vida. Yo no me quejo de ello, pero es así como es. Así que para mí, yo he trabajado con muchísimos directores muy poco conocidos o que han hecho su primera obra conmigo, y como ya he dicho con anterioridad, Mickey y Martin y yo hemos tenido una excelente experiencia durante la ópera. Mickey ya había hecho una película con anterioridad, había estudiado para ser director de cine, yo no tenía duda alguna sobre él. Tuve ciertas dudas acerca de la estructura de la historia, que realmente tenía que ver no con la historia en sí, sino con la rareza de que ya se había rodado una película que se llamaba Being John Malkovich, ser John Malkovich, que no tenía nada que ver conmigo, o no trataba de mí, y yo solamente participé en ella como actor. Pero cuando mi socio productor, una señora que se llama Lian Halfon, cuando ella escribió el guión que Mickey había escrito para la película, ella no lo encontró de ninguna manera problemática. Y yo normalmente, especialmente en esta instancia, que ella se quejaría más sobre este proyecto que yo, porque evidentemente yo no me iba a quejar demasiado. Pero no tuve duda alguna en participar en esta película, porque con Martin y Florian y Vicky y Verónica he trabajado con ellos durante muchos años, y yo creo que es la 6ª o 7ª película que he rodado con Paulo, y he trabajado con Lola porque ella estuvo en mi producción hace un par de años en París.
Era un grupo que yo pensaba, bueno, ya conocía francamente bien, pero como siempre, cualquier relación, aunque sea una relación laboral, tiene un punto de arranque. Y dado de que a alguien no se le conozca, no me importa en absoluto. Por favor, los fotógrafos terminen ya su trabajo, por favor. Siguiente pregunta. Sí, la pregunta era acerca del, bueno, el John Malkovich privado. Es decir, estábamos hablando de lo que nos había ocurrido en muchas obras que habíamos realizado. Hemos incluido flashes de esto en la película. Lo que quería decir con esto es que es una idea de mostrar lo que es la leyenda y aún así te puedes reír de ella, porque gran parte de la leyenda no tiene nada que ver con la persona. Y aunque la Casanova fue tan legendario, la leyenda de John, que quizás no tenga demasiado que ver con su persona, a través de este papel que interpreta, y es muy curioso y divertido porque sigue estando presente aquí, porque la gente pregunta que si siempre interpreta un papel de seductor, y después de Valmont lo interpretó, pero también ha hecho 10.000 papeles, interpretado 10.000 papeles. Y otra conferencia, digo, ¿por qué has hecho de asesino en serie o gente loca, alocada? Hay muchas ideas que piensa la gente de lo que ha interpretado él siempre, y ha interpretado muchísimos papeles, una gran variedad de papeles muy diferentes. Así que lo bonito de la opinión pública es la cosa que ocurre ahí de repente, se convierte en una figura propia y sigue su propio camino. Y esto es algo que queríamos añadir en la idea de Casanova, porque yo estoy casi seguro que él tenía esta clase de legado que en su vida, con el mismo equilibrio, digamos, y es una manera, por supuesto, de reírnos de todo lo que hacemos, que también es algo que nosotros agradecimos muchísimo también. Gracias. Hola a todos. Antes de empezar, tengo que preguntarle algo que me ha preguntado que le preguntes, pero les pido que no me pidan. ¿Puede, saludar a la cámara mientras que saco la foto? ¿Puede levantar la mano así? Eso no es una pregunta. Haga una pregunta, por favor. Can I or will I? ¿Puedo o quiero? No. Funcionó la última vez. La pregunta, le voy a preguntar en español porque es para todos, pero principalmente para los actores. ¿Qué habéis pensado de trabajar en una película como Casanova? Es una gran... Es el papel principal y... Las actrices, por ejemplo, temíais tener suficiente presencia. ¿Y cómo lo habéis trabajado? La presencia de vuestros personajes en la película. Esto tiene que ver con la pregunta para las actrices. Sí. If you want, I can repeat it in Spanish and they can translate it maybe better than I No, did. it's fine. Thank So, I was not scared. No tenía ningún temor de ser un solo episodio en su vida, porque la película empieza en la última década de su vida. Y el personaje que interpreto yo, ella llega al principio de la película a su castillo con el único objetivo de robar sus memorias, porque era una persona tan famosa. Y esto hubiera sido increíble para ella, poseer el conocimiento de con quién ha estado Casanova. Imagínate, hubiera sido un gran tesoro. Si eso lo pones en nuestro tiempo, ¿cuántas mujeres casadas con las que había hecho el amor? Ella viene con este objetivo en mente y no tenía temor alguno, solamente ser un episodio, porque es el último amor de su vida.
y tienen una historia increíble y un gran registro en cuanto al personaje. Me preocupaba, bueno, aprender todo lo que tenía que decir, es decir, todo lo que, no sé, 100 y pico páginas de inglés, en inglés perfecto en solamente un periodo de 2 semanas. No, de ninguna manera. Cada mujer o toda mujer ha pasado a través de la vida de Casanova y eran momentos de placer en su vida. Y en mi caso, en el caso de mi personaje, era como una estrella de rock para ella. Y lo único que quería saber, a ver si era cierto, es si era tan increíble como lo que decían que era. Y yo creo que eso lo entendió al final, y eso es lo único que quería y lo único que necesitaba. ¿Lo fue o no lo fue? Ay, no lo sé. Quiero decir algo. Llevo varios años con John en la obra de teatro y la pregunta siempre ha sido si algo es más o menos importante. No interesaba, era no aburrirse. Tenía que ver con divertirse, tenía que ver con hacer algo que nosotros considerábamos que era interesante. E interesante hacerlo una y otra vez. Y lo mismo ha ocurrido con la película y lo he sentido muy fuerte haciéndolo con todo el elenco de actores. Todo el mundo se lo ha pasado genial, se ha divertido. Y lo estamos haciendo aquí hoy también. Y de eso se trata. Y tiene que ver con trabajar con personas como Mickey, Johnny y Verónica. Es divertido. Y esto, de hecho, da igual. No me importa si le gustan 2 segundos de nuestra película o no. La cuestión es no aburrirse. 2 preguntas para el director. En primer lugar, ¿había espacio para improvisación? Aunque la obra de teatro ya estaba muy bien establecida y era fácil trabajar con los cambios de ambiente y de luz entre la ópera, el escenario y el palacio. Bueno, en primer lugar, todos juntos desarrollamos el programa de todo esto, que son las variaciones. Así es como John y yo hemos trabajado al principio en la primera pieza de obra de teatro, The Infernal Comedy, la comedia infernal. Nos interesó en una forma que te permite pasar a través del bosque, pero tú decides qué árbol por el cual quieres pasar. Hay mucha libertad de improvisación ahí. Y algo que yo no sé si os habéis centrado en esto, pero existe una parte grande, una parte importante es la música y hemos grabado todo en directo, que nunca sucede. Normalmente la ópera, en películas de ópera, se hacen con playback, así que van a un estudio y preparan una grabación perfecta de ópera y la gente solo mueve los labios. Todo, Martin Heidelberg, el director de la obra, puede seguir muy bien a los cantantes delante de la cámara, con toda la orquesta. Es decir, la gran desventaja, o ventaja a la vez, que no podíamos ser muy perfectos, pero podíamos intentarlo, hacerlo con distintos ritmos. Y luego hay Evil Woman, donde está aquí la montadora, tuvo toneladas de material y de metraje, pero hubo grandes errores, no había continuidad, porque cada vez la gente hizo algo diferente. Entonces siempre teníamos un programa que queríamos y lo queríamos que fuera muy vivo. No nos preocupaba que fuera perfecto, pero que mantuviera la presencia todo lo posible. Captar lo que puede hacer el teatro, por ejemplo, para una película. No queríamos tener, ahora esto es el cine. No, queríamos que fuera más presente que en la presencia de la obra de teatro. Y esta es una de las cosas que quedaba por encima de todo. Queríamos captar el momento. Y esto es el programa de Casanova cuando él dice, necesito las variaciones, porque no puedo repetirlo, porque la repetición me mata. Y la segunda pregunta, la iluminación. Sí, bueno, la iluminación, decidimos filmarlo con cámaras de mano, porque no sabemos lo que va a suceder, no podemos preparar traveling, porque se escapaban un poco, así que el cámara tenía que seguir a los actores y poder reaccionar
sobre lo que sucediera en un momento dado. A veces tenemos una o dos cámaras y seguimos haciéndolo así, así que decidimos que tenemos que hacer la misma proyección estética para la película de época, porque hay no demasiadas películas de época que tienen cámara de mano, como la ópera están muy fijas, de manera muy clásica normalmente se rueda, y yo pensé que queríamos sacarlo de esta, entre comillas, seriedad y convertirlo en algo que era realmente vivo, o que estuviera vivo. Y decidimos hacerlo todo con cámaras de mano, y no queríamos tener una luz muy diferente, porque queríamos cambiar entre los mundos sin mostrarles los umbrales y los cambios. Así que existen a veces cuando no sabes si estás en el castillo o estás en el escenario, y luego de repente alguien empieza a cantar y dices, ¡ay, hay una orquesta de repente! Así que queríamos tener la mayor libertad, así que tuvimos que reunirlo todo de tal manera, de la manera más viva posible y de la manera más fácil posible también. Muchísimas gracias. Para el señor Malkovich. Decía Diderot en su Paradoja del comediante: los gestos, los tempos, el manejo de la voz y los sonidos, el furor, todo forma parte de una imitación con la realidad configurada a partir de la memoria. Al acabar la representación, el actor no padece dolor alguno ni melancolía, no está turbado, simplemente se despoja momentáneamente de todos esos recuerdos hasta que llega un nuevo ensayo. Esa es, según Diderot, la paradoja del comediante. Un actor no debe sentir nada, son los espectadores los que deben sentir. ¿Está de acuerdo con esta filosofía? Y por último, antes se ha mencionado a Donald Sutherland cuando interpretó Casanova. Sin embargo, para mí siempre la interpretación más importante, la creación más importante de Casanova la hizo Marcello Mastroianni en la película de Ettore Scola, El Mundo Nuevo o La Nuit de Wagen. Quería saber si vio esta interpretación y, bueno, si considera oportuno hablarnos un poquito de ella, si le influyó. Gracias. No me influyó de ninguna manera. Yo le conocía a Marcello y de hecho tuve el gran placer de trabajar con él. Bueno, Marcello Mastroianni, ¿qué más puedes decir? Evidentemente. Pero nunca vi la película y solamente pequeños clips o trozos, digamos, en la exposición de Casanova en París hace un par de años. Pero nunca vi toda la película. Y en cuanto a la cita acerca de ser actor, sí, yo probablemente estaría de acuerdo con la mayoría, ni no quizás totalmente con lo que acabas de decir de esta cita. Solamente diría que un actor que siente algo no precluye a que el público lo sienta también. Pero básicamente yo estaría de acuerdo que yo por lo menos pienso en la interpretación como si fuera terapia. Y aunque si me siento algunas de las cosas que siente ese personaje, en primer lugar es muy probable que estoy mintiendo, hasta a mí mismo, y en segundo lugar no creo que importa, porque pasa a través de ti. Y como has dicho, ya pasas y te toca el siguiente ensayo. Yo creo que esto es muy sano, de hecho. Y yo siento lo mismo acerca de la música, Dado que es tan sublime,
puede provocar sentimientos de lo sublime en nosotros, pero esto no significa que nosotros seamos sublimes, ni mucho menos, pero ayuda quizás. Sí, ¿me explico? Al final no hace que nosotros seamos sublimes, y eso es muy triste, pero así es la vida. Quisiera decir un poco más, o quisiera decir algo acerca del aspecto de lo que realmente ha sido una gran dificultad de cara de este proyecto. Es decir, es la idea del riesgo, por ejemplo, que asumió Martin y los cantantes de hacerlo en directo en este escenario durante unos pocos días, y lo aceptaron todos, porque no tuvimos ninguna oportunidad de volver al teatro y tener los cantantes cantando en directo y la orquesta tocando en directo con estas condiciones, y lo que realmente lograron es increíble. Y esto para los productores era el gran temor que teníamos al principio. Es decir, ¿cómo podían asumir este riesgo con muy pocos días, entrar y salir y rodar en directo? Porque toda la música que han visto y han escuchado en la película es totalmente en directo. No se hicieron arreglos a posteriori. Y quería decir esto en público por una vez. Muchísimas gracias. Hola, en primer lugar, enhorabuena a todos por una excelente obra. Dos preguntas. La primera para el señor Stumenger, es decir, ¿cómo ha abordado la transferencia cinematográfica desde la obra de teatro, es decir, al cine? Es decir, ¿qué procesos, en qué te has centrado a la hora de preparar una versión en cine de algo que tenía que ser solamente rodar, digamos, una obra de teatro? Y para el señor Malkovich, parece que te diviertes, interpretando versiones de ti mismo. No sé si eso es así, pero esa es la impresión que das cuando vemos las películas en las que haces una versión de John Malkovich. ¿Cómo abordas el personaje? ¿Cómo asumes estas variaciones de John Malkovich? Bueno, honestamente, yo no pienso demasiado en ello. Veo más lo que hacen los otros actores y respondo a lo que ellos hacen. Pero es difícil para mí pensar en mí mismo o pensar de mí mismo como un personaje. Porque ¿qué sería? ¿Quién es? No tengo ni idea. Pero afortunadamente no pienso en ello. Lo hago y punto. No pienso en ello, pero las líneas de diálogo y los diálogos son muy curiosos los que inventa él y muy divertidos. Es decir, es una especie de juego o es reaccionar sobre la realidad de una manera muy juguetona que hace que la cosa sea mucho más ligera. En cuanto a la preparación y la diferencia entre la obra de teatro y la película, en esta película tuvimos la oportunidad de ser más complejos, y en la obra de teatro teníamos 4 personas que interpretaban todos los personajes, 2 actores y 2 cantantes. Un chico y una chica y un chico y una chica. Así que esto es todo lo que teníamos en la obra de teatro. Aquí podemos mostrar una increíble variedad de cosas. Nunca podrías tener todos estos actores y cantantes tan fantásticos durante una noche en una obra de teatro. Quizás la ópera, la Metropolitan Opera, quizás te pagarían para hacerlos. Y luego tenemos la complejidad de ofrecer distintas capas que están solapadas unas sobre otras.
Nuestro trabajo en la obra de teatro fue unos cimientos fantásticos, pero la película le da otro nivel, digamos. Cuando empezamos la obra de teatro era algo muy extraño porque quité trozos de distintas óperas de Mozart, las reunimos y conté otra historia, y la historia tenía que ver con la vida de Casanova. Mozart había escrito una ópera acerca de Casanova que realmente funcionó a modo de ópera, pero ahora con la película de repente subió un par de niveles más, es decir, pudimos introducir actores fantásticos. Y lo más bonito, les puedo contar, si tienes a John Malkovich en el equipo, todo el mundo se quiere apuntar. Así que tengo un equipo de ensueño, un Dream Team, porque puedes elegir cualquier papel que quieras. Hay de los mejores del mundo, porque todo el mundo quiere trabajar con él. Así que eso fue mi gran fortuna que he tenido ahí. Y yo creo que esto es algo que puedes sentir con la película, que existe mucha energía y mucho talento y mucha alegría de producir algo juntos, que está todo metido en estas 2 horas, y es algo muy denso a la vez, y espero que no se aburran. Espero que no. Eso es. Quisiera añadir algo desde el punto de vista del director de la orquesta. Vivimos en un momento de fusión, así que tenemos excelentes ópera del Metropolitan que se están, transmitiendo a cines en todo el mundo. Luego tenemos conciertos a las que se las añade a un cine o a imágenes. Tenemos una nueva manera de ver, una combinación de distintos tipos de arte cuando hemos empezado el proyecto con John, y hemos hecho proyectos similares combinando la música y la interpretación con anterioridad. Yo creo que es la fascinación de esta película. Tenemos a algunos de los más grandes cantantes cantando óperas de Mozart, y contamos una historia que forma parte de estas óperas de otra manera. Mozart siempre tiene un doble significado en su música. Cuenta la historia según la música, el arte, pero por debajo hay un segundo mensaje, y yo como músico, yo creo que le hemos dado vida a este segundo mensaje. A nivel práctico, esta película yo creo que es algo diferente a otras películas. Es una ópera que se transmite y se transfiere a la película, o es una película de época acerca de Casanova. Ofrecemos distintos puntos de vista sobre el mismo tema, y para mí como músico, en cierto modo, me he sentido muy feliz a la hora de realizar el trabajo con todos estos grandes artistas en una ópera maravillosa en Lisboa, donde podíamos grabar algo en directo para crear algo nuevo. Pero por otra parte, yo creo que este mensaje que queremos transmitir es algo nuevo, pero a su vez también para mí necesario para transmitir este mensaje de gran arte, en un nuevo significado del gran arte de Mozart a través del cine. Para mí fue una experiencia maravillosa el poder desarrollar este proyecto y co-desarrollarlos con todos estos grandes actores y formar parte de la creación de esta obra. Quería añadir esto. Muchísimas gracias. Hola, una pregunta para todo el mundo, pero alguien que quiere responder, todo el mundo, cualquiera puede responder, les agradecería muchísimo. En un pequeño párrafo o una frase, ¿cuál es el objetivo de vuestro trabajo o vuestro arte? ¿Qué diríais? En una frase. No es un Twitter, no se puede resumir, pero yo creo que es difícil, si has visto la película, decir qué es lo que es. Yo creo que es una fantástica obra de arte. Desde mi punto de vista se puede decir, estamos cómodos sentados ahí en nuestras localidades viendo la película. Eso es lo que creo. ¿Cuál es el propósito de tu trabajo en general o solo en esta película?
No, en general, en general. En general. Yo voy al yo, yo quiero atravesar la película hacia el yo. Y eso es una gran pregunta. Yo creo que es útil, por supuesto, pero es una pregunta. Bueno, yo respondería de la siguiente manera, es decir, yo diría, de manera filosófica, trabajar en el mundo del arte y admirar a los artistas, y eso hay que hacerlo para no sentirse uno tan solo, para buscar a alguien que se siente lo mismo, tener la ilusión de encontrar a otra persona durante un momento. Pero yo soy optimista, igual él no lo es. Yo soy muy optimista. No, no es una ilusión. La pregunta es enorme. Se puede responder a pequeña escala. Yo tengo el privilegio de poder elegir lo que hago y lo hago para hacer algo que es divertido, interesante y pasar un buen rato y no encontrarme aburrido y luego esperar que la gente disfrute de mi proyecto y que no se aburran y estén interesados. Y esto es algo que se pueda, ampliar a más personas y vivo solamente una vez. Y esa es mi motivación para casi todo lo que hago. Yo sé que voy a vivir esta sola única vez, así que tengo la oportunidad. Yo me lo estoy disfrutando, vengo de un mundo diferente. Yo soy un músico clásico, así que si alguien me llama, ¿quieres hacer una película con John Malkovich? Pues yo digo, vivo una vez solo. Por supuesto, no sé si la gente del cine sabéis qué tipo de músicos tenemos aquí, porque no hubo cuestión alguna acerca de Gines Kaufman y él es probablemente uno de los tenores más famosos del mundo ahora, pero cada uno de los cantantes en esta producción son gente de altísimo nivel, que si fueran gente del cine, todos recibirían muchísimas preguntas. Y lo que quiero decir aquí es que el mundo musical y el mundo del cine están algo separados y se temen, los dos mundos se temen entre sí. Y esto es una especie de decir, bueno, que lo intentemos pero sin temor. Yo creo que respondería a su pregunta diciendo, Pablo ha producido una película de Manuel de Oliveira que yo siempre he pensado tenía una de las mejores frases al final de la película de todos los siglos del cine, que era una película que se llama Valebrun, y acaba con la siguiente frase del personaje que dice, nadie es tan bueno como yo a la hora de aprender que la vida es hermosa. Y yo creo es una buena definición del por qué hago yo lo que hago. Para el señor Malkovich, es usted una inspiración para todos los actores y también jóvenes realizadores como yo. Yo veo películas y me inspiran mucho. Y he visto La paradoja de John Malkovich, también un documental acerca de un trabajo que has hecho tú. Sí, en donde tú dices, la gente con la que has trabajado, los jóvenes con los que has trabajado, también te han inspirado y te han enseñado mucho. Y quisiera saber lo que has aprendido de los jóvenes, has introducido a esta obra que has hecho, que era un trabajo muy difícil, dicho sea de paso, en esta película. Siempre es difícil decir, quizás específicamente, o explicarlo específicamente, mejor dicho. Mi trabajo con ellos ha sido una gran inspiración para mí, porque aunque yo ya sé que ponen un gran esfuerzo, todos de ellos, no parecía que lo fuera. Parecía como podían hacer todo sin esfuerzo. Y por supuesto, cualquier producción tiene una parte dramática y problemas y cosas por el estilo. Pero han trabajado con mucha pasión y con
estilo pretty fearlessly. y sin temor. And yeah, I'm sure you Estoy seguro que probablemente sí tenías miedo. of course that's Por supuesto, always the esto case siempre suele ser así. for all of us. Para When todos you do nosotros, cuando something, haces algo, there's a very good chance existe una gran probabilidad de que vas a hacer que aparezcas como un tonto. Pero every performer has to cada get intérprete used to that. tiene que acostumbrarse a eso. And Y the young actors in los that, jóvenes actores, even from the time of hasta their auditions, del momento donde se les hace una prueba, moved me han by their talent. conmovido. Lo que me ha conmovido ha sido su talento. Talent is El talento very, very moving to me. para mí es algo muy conmovedor y también me inspira muchísimo también. Entonces, And although the reason aunque I always say la razón por la cual I siempre digo que direct nunca anything that I dirijo nada en la que yo participo como actor, es por una sencilla razón que sería mi director menos favorito trabajando con mi actor menos favorito, que soy yo. Pero dicho esto, han sido una gran inspiración como yo como director, excepto en este caso cuando he trabajado con Lola en esto que hemos interpretado escenas juntos. Pero es yo creo que es muy bueno porque he conocido a todos estos jóvenes actores en esa película en Liaison cuando yo tenía 56 y pico años o algo así, hace unos 4 años. Y encontrarse uno inspirado a esa edad, cuando conozco a tantos cínicos, bueno, ni siquiera son cínicos, es solo es que están cansados con todo. Y esto es algo realmente fantástico. Y esto es lo que has mencionado, Marcello Mastroianni, antes. Es algo que él tenía algo que era increíble. Le encantaba levantarse por la mañana, ir a un plató de cine y realizar su trabajo. Le encantaba. Y no había ni un ápice de cinismo acerca de él, en absoluto. Y eso es una cosa muy grande, porque tengo otros colegas que quiero muchísimo que realmente no lo pueden soportar. Lo hacen porque se ganan la vida, pero no les gusta en absoluto. Lo que quiero decir que es fantástico cuando trabajas con personas que evidentemente en mi edad o más joven o algo más joven aún, que son mucho más jóvenes, parece, bueno, no sé, en cierto modo me inspira mucho más, porque, no sé, quizás porque tengo hijos y me hace preocuparme menos, no lo sé. No sé por qué. Pero quizás sea eso, no lo sé. Pero cuando yo veo a personas, a jóvenes con mucho talento, yo creo que además yo creo que es mucho más difícil ahora, pero me inspiran muchísimo. Y eso. Bien, tenemos que terminar aquí. Thank you very much. Thank you. Gracias. Gracias.